yo sentía que yo estaba trabajando en un circo. Y es que ya yo no me identifico con lo que se está creando porque yo consumo otro tipo de cosas. ¿Y cuál tú crees que es mejor, duct tape o la mesa? Tú empezaste la famosa marcha que tuvimos en el 2020. ¿Tú crees que realmente a los jóvenes del país le importa genuinamente ese tema de lo que pasa en nuestro país? De manera general, no. 100% no. Ya tú y Giovanni solamente son hermanos. Así es. Que hubo una ligera combinación entre conflicto de intereses, distinta visión como socios y demasiada confianza como hermanos. ¿Tú crees que duct tape ahora mismo está donde tú quisieras que esté o tú lo sientes que está tal vez un poco rezagado porque Giovanni no está? Siento que está más rezagado, que ha sido el reto principal. Yo no preví lo solo que se siente trabajar sin socio después de que tú tienes toda la vida trabajando acompañado. Hola, yo soy Gladeline Raposo, directora y productora de varios contenidos digitales. Hola, Gladeline, estoy feliz de tenerte aquí. Suena súper cliché porque yo sé que todo el mundo dice eso, pero realmente estoy súper contenta de tenerte. Me gracias trabajo para estar ahí sentada. ¿Qué? ¿Y por qué? Claro que no. Yo te dije que sí de una vez. Yo sé, pero fue la tormenta. La tormenta sí. Y demás cosas hubo que reschedule, pero todo perfecto y estoy súper contenta de tenerte. Sé que eres admirada por muchos, eres una eminencia de las redes sociales. Dios mío. Sí, me doy el permiso de usar esa palabra. Y escuché por ahí en estos días que hay gente que te dice que tú eres una intelectual. Sí, yo he escuchado también, cosa muy extraña. La gente me dice que sí, porque tú lees mucho, y yo, ¿de dónde tú sacaste que yo leo mucho? ¿Quién es que te tú lo eres dijo? muy seria y muy joven. Es mi forma de hablar que engaña a la gente. Me he dado cuenta. Exacto. Pues bueno, yo te comentaba que quería tocar muchos temas contigo. Creo que tú eres una persona que tiene muchas aristas, muchas zonas por donde podemos conversar. Sí. Y pues tengo preguntas para ti. Quiero escuchar. Primero, yo estuve en estos días en el Fuck Up Night y estabas contando una historia ya yo me tomo el atrevimiento de hacerte la pregunta porque ya eso fue público. Claro. Ya tú y Giovanni solamente son hermanos. Así es. Que ya Giovanni no está en duct tape, ahora tú sola eres duct tape y creo que hay mucha gente que todavía no lo sabe. ¿Qué pasó? ¿Y qué es lo más difícil, así versión resumida, porque sé que ya lo dijiste en el comedy, pero versión resumida, ¿qué fue lo que pasó y qué es lo más difícil que ha sido para ti después de que ya Giovanni no está? Mira, versión resumida sería la primera vez que hago el intento de hacer una versión resumida, pero pudiésemos decir que hubo una ligera combinación entre conflicto de intereses, distinta visión como socios y demasiada confianza como hermanos. Entonces, cuando tú mezclas eso, tú tienes una combinación donde tú dices, ok, no, mejor tú continúa con esto y hazlo bien como tú lo quieras hacer y yo continúo con lo otro, porque tampoco fue que yo me quedé con el proyecto, sino que habían dos proyectos sucediendo al mismo tiempo y Giovanni se quedó con lo que es la mesa, que es el podcast, y yo me quedé con duct tape, que viene siendo el programa. Pero fue más o menos por ahí que se fue. ¿Y qué es lo que más falta te ha hecho de no tener ese apoyo o esa mitad del equipo de Giovanni en duct tape específicamente? Claro, mira, si tú supieras que al principio yo tuve que echar un cálculo. Antes de yo proceder con decir, bien, yo estoy de acuerdo con la separación, yo tuve que hacer un cálculo y yo decía, ok, yo voy a necesitar la parte creativa. ¿Qué tanto yo voy a necesitar la parte creativa? No mucho. Al final del día yo vengo con finanzas. Yo dije, no, sin creatividad yo puedo. Giovanni me ayuda con lo que es la parte técnica, cómo se ve el proyecto, que yo no sé qué. Yo decía, bueno, ya el proyecto se ve bien, ¿qué más habría que cambiarle? Sin embargo, yo no preví lo solo que se siente trabajar sin socio después de que tú tienes toda la vida trabajando acompañado. Claro. Que cuando tú vas a tomar una decisión, tú consultas con alguien. Que cuando hay que salir a comprar una madera, tú vas acompañado. Y desde entonces, cuando yo lo estoy trabajando sola, se siente, no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo. Recientemente yo sí me asocié con un amigo mío en temas ya de otros programas y puedo sentir como una especie de compañía, pero el saber que es tu hermano es totalmente diferente. Claro, hay una confianza ahí. ¿Tú dirías que la frase de que en la confianza está el peligro es cierta? En cierto sentido sí, dependiendo del contexto. Porque el peligro ahí estuvo en que nosotros no supimos trazar la raya entre confianza de negocios y confianza como de familia y relación interpersonal. Claro, que negocios son negocios. Claro, como por ejemplo pasaban situaciones donde yo podía hacerle, porque muchas veces venía de mi parte como que
las malas jugadas. Yo podía hacerle una observación ligera sobre algo o una observación de manera objetiva y serena y yo podía utilizar, qué sé yo, un lenguaje de hermanos para hacer la observación y se puede sentir como una falta de respeto. Y entonces si él se pone en posición socio y yo me pongo en posición hermana y chocamos, entonces ahí va a haber un conflicto. ¿Y tú crees que después de lo que pasó, que tal vez ahora tú, porque te noto como que tú lo dices desde un lugar de... Caramba, puedo ahora mirar hacia atrás, analizar lo que hice, lo que no hice y aprender. De eso se trata la vida. ¿Tú crees que tal vez los dos lleguen a un punto donde ambos analicen y recapaciten cosas y tal vez mañana puedan trazar esa línea entre hermano y socio? Puede pasar, claro que sí. Incluso lo hemos hablado ya. Incluso hemos dicho como que mira, vamos a considerar, ver si hacemos otra cosa juntos. Pero en esencia, lo que no resultó sigue estando ahí. Y es que él trabaja de una forma y yo trabajo de otra. Entonces yo soy muy cuadrada con las cosas. Para mí, negocio es un negocio. Si quedamos que íbamos a hacer una cosa por estas razones y porque los números daban de esta manera. Giovanni es más arte. Giovanni es más trabajo cuando realmente me siento cómodo, siento que tengo la emoción, me siento agradado con el proyecto. Entonces es inevitable que eso entre a colación en un proyecto. Claro. Entonces, esas cosas tendríamos que ver si cambiamos entonces los roles. O que cada quien se enfoque en áreas diferentes y bueno, tú no te entras en mi área ni yo me entro en la tuya. O tenemos una persona que puede jugar también papel intermediario, porque tal vez con un tercero muchos problemas se hubiesen evitado. Eso es cierto. Sí. Yo sé que te han hecho esa pregunta 1000 veces, pero también igual versión resumida. ¿Cómo empezó DocTape? Porque yo sé que empezó hace varios años y yo no te digo si tal vez DocTape empezara hoy, como hoy son las redes, como hoy es YouTube, como hoy... te preguntan, ¿a qué tú te dedicas? Yo soy youtuber. Pero cuando ustedes empezaron, eso realmente no estaba tan así. No. O sea, ¿cómo ustedes dijeron, bueno, déjame yo dedicarle mi tiempo, desbaratar la casa de mi mamá y mi papá para yo inventar y arrancar con esto que le pusimos DocTape? Mira, he escuchado muchas teorías que la verdad que en su tiempo me sorprendieron mucho. La gente dice que no, porque DocTape nació como una tarea de la universidad. Y yo, no, eso yo no sé quién te lo dijo, pero eso es mentira. Pero DocTape realmente nació de que nosotros, Giovanni y yo, porque tú sabes, comenzamos a trabajar juntos, fue con el proyecto de DocTape, pero antes nosotros estábamos en Amway. A nosotros nos metieron en Amway. Y nos metieron el chip de que hay que salir a trabajar, pero trabajar inteligentemente, hay que trabajar en algo que no sea yo hago, me pagan, sino que sea algo que con el tiempo trabaje por ti. Y entonces lo que nos enseñaban es que ahí existe la economía digital, donde ya tú tienes las redes sociales que monetizan por ti, donde tú durmiendo puedes generar riquezas. Entonces dijimos, ok, heavy, yo no quiero vender más pasta dental. ¿Qué yo voy a hacer? Bueno, ahí está YouTube, que si tú haces contenido, monetiza. Entonces dijimos, vamos a un canal de YouTube. Ninguno de los dos que realmente queremos ser la cara. Pues lo único que tenemos que hacer es hacer este concepto de un modelo que ya se hace en el extranjero, cosas como BuzzFeed y canales así, y es hacer el contenido como que es de la gente y para la gente, donde toditos sean la cara. O sea que tú crees que podríamos decir que una inspiración o una referencia muy importante para ustedes fue la parte de BuzzFeed. Claro, 100%. Incluso nosotros siempre hablamos abiertamente de eso. Tú sabes que me encanta que tú mencionaste lo de Amway porque yo lo tengo aquí anotado como una pregunta. ¿Verdad? Y no sabía si hacértela porque hay mucho tabú y para alguna gente Amway es como una mala palabra. Sí. Pero yo siempre he dicho, aunque nunca he formado parte, pero siempre he dicho que ellos tienen un sistema educativo para la gente en cuanto a supérate, en cuanto a libertad financiera, que es algo real, no es un concepto que ellos inventaron. O sea, la libertad financiera es cuando el dinero se está moviendo y que tú no necesitas de tu tiempo per se para que algo produzca. Que si tú te enfermas, bueno, pues sigue produciendo. Exacto. Y creo que sí, que ustedes definitivamente le pudieron sacar mucho valor a eso. Mucho. O sea, que tú dirías que totalmente de Amway, ustedes brincaron a DocTape y dijeron, vamos a soltar Amway y vamos a darle para allá. Claro, porque, mira, realmente nosotros soltamos Amway primero que lo que comenzamos el programa. Y yo estaba como un pequeño limbo donde yo preguntaba como que, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque Giovanni ya tenía su trabajo asegurado. Sin embargo, lo que a mí me parece más interesante con relación al concepto de Amway es que Amway es una cosa, el producto es como la forma en la que ellos mueven el producto, pero aquí habían varios grupos, que entonces ahí era que se fomentaba la educación, te ponían a leer libros muy específicos, te enseñaban como que
formas, filosofías de vida que realmente son prácticas para toda la vida. Lo del tema del trabajo del equipo, lo del tema del liderazgo, todo eso es algo que uno va a aplicar la vida entera. Pero sí, yo honestamente no tengo ningún problema con que la gente lo perciba como que una mala palabra, porque yo siento que cuando la gente ya entonces nos conoce, a Giovanni y a mí, puede decir como que, mira, no todo el que estaba en Amway estaba desconectado de la cabeza. Claro. Había gente bien en Amway. Y por ejemplo, ahora que tú estás sola en DocTape y tú remontándote a esos momentos donde ustedes empezaron, ¿tú crees que DocTape ahora mismo está donde tú quisieras que esté o tú lo sientes que está tal vez un poco rezagado porque Giovanni no está o cómo anda la cosa? Mira, siento que está más rezagado, que ha sido el reto principal, porque cuando comenzamos creábamos contenido para nosotros. O sea, si a mí me gusta lo que yo estoy haciendo, entonces lo voy a seguir haciendo porque es contenido que yo consumiría. Sin embargo, a la edad que tengo, 26, eso fue para cuando yo tenía 18. 18, 17, DocTape tiene 8 años. 8 años. 8 años. Entonces mi pregunta es, ¿qué contenido consumo yo ahora? Yo no consumo el contenido de DocTape. Entonces yo necesito incorporar gente en el equipo que pueda consumir el contenido para decirme hacia dónde dirijo el contenido. Wow. ¿Entiendes? Y yo no puedo venir entonces ahora a querer transformar, que en cierto modo lo he intentado, querer transformar DocTape en contenido más adulto. Si lo hago, tengo que ver cómo lo hago, porque tampoco puedo cambiar la esencia del proyecto. Todo el concepto. Claro. Y de ahí nace entonces el nuevo programa que saqué con mi socio, que se llama Números Verdes, que ya sí habla de finanzas, todo lo demás, que es como esta versión más madura de la que yo me he convertido, donde estoy sintiendo que estoy creando contenido para mí y hay una remuneración, un salario emocional enorme. Claro, es como que si tú estás regando la plantita de la Gladeline del día de hoy y no la de Gladeline que empezó DocTape hace 8 años. Y es muy frustrante, tú realmente ves que tú te estás ganando el pan creando contenido con algo que realmente... Que tú no compartes, que tú no... Que yo no consumo, o sea, yo no quisiera... Yo le llamo a veces, que eso es algo como muy interno del equipo, y fue una sensación que ya se fue del momento que comencé el otro proyecto de Números Verdes, yo sentía que yo estaba trabajando en un circo. O sea, yo sentía que en mi cerebro se exageraba todo el tema del entretenimiento de manera tal que yo sentía como que yo era una persona seria siendo dirigente en un circo. Y es como que yo no quepo aquí. Wow. Y Giovanni era que agregaba todo el tema creativo. Y ahora que tú mencionas la parte de lo emocional, de lo creativo o lo del circo, como le queramos llamar, ¿cómo tú crees que tú y Giovanni, porque en aquel momento pues eran los dos, lograron crear una plataforma donde la gente, en el momento en el que se sienta en la silla y se prende la cámara de DocTape, se sienta en total confianza de contar sus intimidades, las cosas que no le ha dicho a nadie, lo que nunca le hubiera dicho a su mamá y a su papá, pero saben que lo van a ver? O sea, claro. ¿cómo tú crees que ustedes llegaron a eso? Mira, fue mucho prueba y error. Sin embargo, con los años, se nos han acercado otros proyectos con la intención de que nosotros le hagamos las producciones. Y me he dado cuenta que la gente no entiende que hay una ciencia detrás de Cuéntame. lo que pasa en la habitación para tú poder sacar el contenido a la gente. Por ejemplo, es que ya no sale tan natural que va a ser un poco complicado para mí ponértelo en palabras. Pero dite tú, si alguien llega y tú lo sientes un poco tímido, tú estás pendiente de si tú tienes que sacar a la gente que está haciendo audiencia o si tú la puedes dejar. Tú tienes que calcular si deberían de ser los primeros en participar o deberían ser los segundos. Hay gente que tú lo notas que te pueden dar buen contenido si están viendo a alguien antes que ellos, se sientan más confiados. Hay gente que también tú te puedes dar cuenta, si tú le pones antes a alguien que lo vaya a hacer mejor que ellos, entonces cuando ellos se sienten, se van a sentir que no van a poder dar la talla y lo van a hacer peor. Tú tienes que darte cuenta si pone música, si no pone música, si ofrece alcohol, si no ofrece alcohol. Wow. Hay que medirlo totalmente, porque tú necesitas que salga natural. Mi contenido depende de lo que tú me puedas dar a partir del rapport que te haga yo. Claro. Yo quiero tocar ahora la parte de Números Verdes, ya que tú mencionaste que esa es una parte que te llena mucho, sí. Por lo menos al día de hoy, a la Gladeline de hoy. Y honestamente, por lo menos yo creo que esa plantita tú siempre vas a querer regarla, porque, o sea, el tema de las finanzas personales o temas de economía, eso desde que tú te conviertes en adulto, que no necesariamente es a los 18 años, hasta tu último día de vida, es algo que uno tiene que tener pendiente, que uno debe aprender y que nunca es suficiente tampoco el conocimiento, porque uno siempre va como aprendiendo cada vez más. Tú hablabas, te vi hablando en estos días de el libro The Psychology of Money, okay, sí. Que me imagino que tú lo leíste, obviamente, sí. Y que
leí el libro y me pareció súper interesante la parte de la suerte y fue una parte que tú mencionaste, porque era algo que yo entendía como que la suerte, eso es algo que no existe, que eso es algo que la gente muy woo, la gente muy como que creen en pajaritos volando, habla. Y no, y el libro muy tácitamente te dice que si tú crees en el riesgo, tienes que creer en la suerte porque influye tanto el riesgo como la suerte. Claro. Estamos hablando de cosas que pasan de manera al azar, que tú no tienes control. Exactamente. Pueden pasar de manera negativa, que es el riesgo, o pueden pasar de manera positiva, que es la suerte. ¿Tú crees, por ejemplo, que el éxito de tus proyectos, específicamente de Duct Tape, que de tus 3 proyectos, hasta donde yo sé, son 3, es el más exitoso porque es el más antiguo, o sea, el más viejo? El más establecido. Exacto, el más establecido y más conocido. ¿Tú crees que tuvo que ver mucho con la suerte o no? Mira, es que yo decir que la suerte no estuvo ahí, es yo dame demasiado mérito, ¿entiendes? O sea, probablemente yo no pueda identificarte cuáles fueron los factores de suerte, pero son indiscutibles que estuvieron ahí. Si en algún momento, por decirte una situación muy específica, un día yo tuve una reunión con quien en su momento fue, bueno, y todavía continúa siendo nuestra manager o nuestra gestora de ventas, y ella llegó a mi casa para hacernos una propuesta de otra cosa, de otro servicio que ella quería que nosotros le propusiéramos. Y cuando vimos el servicio que ella daba, le dijimos, pero ven acá, yo quiero que tú nos veas a nosotros el servicio que tú estás haciendo. Olvídate de lo que tú viniste a buscar, yo quiero que hablemos de esto. Si ella no hubiese llegado a mi casa, tal vez nosotros hubiésemos llegado a otro lado. Y estoy hablando de una ocasión. Yo no me imagino el sinnúmero de cosas que si tal vez un mal día un cliente vio el programa de nosotros y se nos ocurrió que no iba a fondear con un capital para una propuesta de una campaña. Todo ese tipo de cosas impulsan tu proyecto, tú tienes más capital para innovar y todo lo demás. Yo creo que sí, hay mucha suerte. Uniendo la parte ahora de números verdes, lo que tú has podido, que me imagino que desde que empezaste ese proyecto has ampliado mucho tu conocimiento en torno a todo lo que tiene que ver con finanzas, tanto personales como a nivel general. Se habla de que para tú hacer dinero o producir dinero, tú tienes que tener un número de habilidades. Pero que para mantener el dinero son otras habilidades completamente diferentes. Claro. ¿Tú crees que eso es así? Claro, 100%. Lo único que sentarme ahora a definir cuáles son esas habilidades va a ser un poco más cuesta arriba para mí porque lo voy a tener que usar de tarea. No sé cuáles son esas habilidades, hay que meditarlo. Pero siempre me voy a quedar como con una frasecita que yo uso mucho. Y yo lo uso más para el negocio, pero aplica también para la economía personal. Y es que tus proyectos, y vamos a decir que tus finanzas personales son el proyecto en tal caso, tus proyectos nunca van a ser más grandes que tú. O sea, si la cantidad de capital que tú manejas ahora mismo son 100,000 pesos, es porque tú sabes manejar 100,000 pesos. Si tú no has manejado 200,000 pesos, es porque tú no has sabido manejar 200,000 pesos. Y no es que por no saber no llegan, es que el momento que tú sepas van a llegar. ¿Entiendes? Porque ya sabes cómo manejarlo. O sea, inevitablemente va a ser un dinero que va a llegar a ti. Entonces, si tú te quieres preguntar, ¿por qué yo no he podido manejar 1,000,000 de pesos hasta ahora? Analiza qué cualidades te hacen falta para realmente poder manejar ese 1,000,000 de pesos. Tal vez ahorrar mejor, tal vez hacer mejores inversiones, tal vez gastar menos, pero son cosas que tú tienes que desarrollar en ti para que entonces, por consecuencia, el dinero llegue. Claro. ¿Y hablar de dinero da view? ¿Tú lo haces por los views o eso no da view? Mira, si tú supieras que más que views, yo siento que estoy haciendo una labor social. Yo siento que aquí hacen mucha educación financiera y siento que aporto muchísimo. O sea, que independientemente de si la gente consume ese contenido o no lo consume, tú... Por mí me puede ver una gente. ¿Y tú claro, lo único que yo necesito, obviamente, es que, tú sabes, con amor y arte, pero no con amor al arte. O sea, una cosa así es que dice, yo necesito comer. Claro. Yo no puedo ir con ese view, yo no puedo ir con el view a la mano al supermercado y decirle, mira, dame 2 plátanos que ando con mi view. Claro. O sea, yo necesito que sea rentable. Y al final tú le estás dedicando de tu tiempo. Claro. Sin embargo, ahí entra algo muy bonito y es que no importa si tú solamente tienes un view o 2 viewers, siempre va a haber una marca que cree en lo mismo que crees tú y va a estar dispuesto a apoyar tu negocio, apoyar tu proyecto, tu programa, aunque nada más lo esté viendo una gente, porque esa persona, al igual que tú, quiere apoyar a ese viewer. ¿Entiendes? Hay marcas que no están esperando que tú tengas 1,000,000 de vistas. Hay marcas que dicen, tú tienes la misma causa que yo, toma mi dinero. Sigue con lo que tú estás haciendo, por favor. Volviendo un poquito a tus proyectos, que me quiero basar en esas 3, vamos a llamarle las 3 cabezas. Vamos a la mesa. Tú me comentabas al principio que la mesa ahora es de Giovanni, o es la parte donde él se encarga. Yo sé que al inicio ustedes tocaban temas muy profundos,
de fundir, como nosotros decimos. Fundirse. ¿Tú crees que eso se ha mantenido o que ese contenido de la mesa, lo que ustedes inicialmente visualizaron, ha decaído? Mira, más que ha decaído, inevitablemente lo que ha pasado es que la mesa se ha convertido en Giovanni y Doctape se ha convertido en mí. O sea, si tú eres propietario de un proyecto donde tú eres el que dirige y tú eres el que dice lo que se va a subir, lo que se va a crear. Es un reflejo de ti. Claro. Entonces Giovanni suele ser más entretenido, suele ser más entretenimiento, suele ser más diversión. Entonces ahora la dirección de la mesa ha tomado más entretenimiento, más diversión, más vamos a pasarla bien. Mientras que por el otro lado, por ejemplo, estoy yo en Doctape tratando de hablar de que por qué aquí la gente no estudia física. ¿Tú me entiendes? ¿Y por qué no lo hicieron al revés? Porque en su momento yo apostaba a Doctape y él apostaba a la mesa. Fue muy, muy complejo toda la situación. Incluso fue después de que pasó la separación que nos dimos cuenta que en alma yo era la mesa y en alma él es Doctape. Pero para mí está clarísimo. Claro, pero por ejemplo ya él no apostaba tanto al proyecto de Doctape porque le pasaba lo que también sentí yo, y es que ya yo no me identifico con lo que se está creando porque yo consumo otro tipo de cosas. O sea que tú dirías que, por ejemplo, lo que está pasando con la mesa ahora mismo y Giovanni es más enfocado en los views que hablábamos y tal vez en generar un contenido que sí sea más potable para la gente. ¿Pero en qué sentido? O sea, si hablamos del contenido de fundir, eso es un nicho muy cerrado, muy específico. No todo el mundo quiere sentarse a ejercitar el cerebro a las 8 de la noche después de trabajar el día entero, ¿no? Exactamente. Pero el otro contenido que es más potable, que más gente lo puede ver, que tal vez puede generar más ingresos, es como más fácil. ¿Tú crees que se ha ido más por ahí? Más que eso, o sea, sí, definitivamente. También que hay mucho más formas de diversificar el contenido cuando tú realmente estás haciendo más dinamismo. Si lo que vamos a hacer es sentarnos a hablar de algo a su profundidad, no puedo hacer más nada que hablar. Sin embargo, si lo que quiero es provocar una chercha entre 4 personas, puedo hacer juegos de mesa, puedo inventarme cualquier dinámica. Es más diverso el contenido que se puede hacer así. Pero definitivamente yo siento que el cambio de la mesa ha sido por la esencia de Yoba. Se ha sentido en más libertad, dado a que nada más lo dirige él, de poder crear contenido a su gusto. ¿Y cuál tú crees que es mejor, Doctape o la mesa? Wow, es una muy buena pregunta, depende de quién pregunte. Si fuese contenido que Gladeline consume, la mesa definitivamente. O sea, no podemos ser incoherentes. Y si es contenido, entonces, ¿para quién es mejor Doctape? Mira, si tú supieras que esa fue una pregunta que me hicieron hace poco y yo no tengo idea. Yo no sé bien. Yo he tenido que hacer toda una reestructuración. Yo no sé bien todavía a quién yo le estoy hablando. Yo no sé si le estoy hablando a la gente que no veía hace 8 años, que ahora tiene casi 30. Yo no sé si yo le estoy hablando a los Gen Z que están subiendo ahora, que están viendo un concepto de algo que funcionó en el 2003. O sea, yo no tengo idea. Ahora, hay contenido que nosotros hacemos, que yo me lo disfruto, y yo digo, por esta razón yo continúo con el proyecto. Porque yo te puedo hacer un podcast preguntándote por qué la gente no estudia física. Te puedo hacer un podcast con Ranceli, que da un contenido fenomenal, que no importa qué edad tú tengas, tú te sientas a ver Ranceli y tú lo vas a disfrutar. Y hay gente que me ha dicho que sí, yo realmente sigo consumiendo Doctape, me entretiene mucho. Y me siento muy bien cuando lo veo. Y hay gente que te ha dicho, Gladeline, cierra eso ya, que eso... Gente de mucha confianza. Me imagino que mucha gente lo ha pensado, pero no me lo ha dicho. Sin embargo, yo quiero seguir apostando a que eventualmente yo voy a encontrar un punto de equilibrio nuevamente. Y que eventualmente se van a unir más personas al equipo de producción que van a poder ayudarme a tener una mejor perspectiva o un POV sobre el contenido que se está haciendo. Pero yo quiero apostar en el juego a largo plazo. Ahora, también hay algo muy bonito en entender que hay proyectos que son finitos. Hay proyectos que se crean para ser cerrados. Sin embargo, al momento que yo sienta que ya le toca su tiempo, que ya lo puedo despedir con honores, yo lo haré. No, me aterra mucho también sentirme que soy esclava del proyecto, tú sabes. Claro. Entonces, al momento que digo, no, yo lo suelto cuando yo quiera, ya me siento más libre. Y digo, ok, lo voy a continuar. ¿Y tú tendrías una visual de dónde tú ves, por ejemplo, ese proyecto Doctape en 5 años? Wow, excelente pregunta, no tengo idea. Tengo que sentarme a hacer la tarea, 100%. Pero es que se están abriendo muchos frentes nuevos recientemente. Que no tienen nada que ver con Doctape. No tienen nada que ver con Doctape, pero le suman indirectamente. Por ejemplo, si ya yo tengo un equipo más amplio con los otros programas que tienen más capital para poder invertir y poder ampliar el formato en el que se presenta el programa,
pues entonces yo puedo pensar en Doctape siendo un programa en vivo, o en Doctape siendo un sitio donde la gente va y hay sillas y se sientan, hay un público, y tú te ganas un carro, güey. Nadie sabe, uno puede soñar. Pero tengo que sentarme a hacer la tarea. Y tengo que pensar primero dónde quiero estar yo en 5 años. Y si quiero estar trabajando en el circo en 5 años. Y ahí iba mi próxima pregunta. Tú me hablas de frentes nuevos, de proyectos, porque yo sé que ustedes tienen un lugar donde hacen, bueno, pues firman, hacen sus proyectos. ¿Dónde se ve Gladeline en 5 años? ¿Tú te ves dirigiendo? 5 años son 31. O en 3, si tú quieres, en 3 o en 5. Yo me veo continuando el proyecto por lo que comenzó. Y aunque mucha gente no lo quiere escuchar, muchas de estas cosas pasan por dinero. Entonces, si yo tengo un equipo, muy importante, que disfrute su trabajo, para mí eso es primordial. Si yo estoy trabajando con una gente que no disfruta lo que está haciendo, yo prefiero buscarme otro, que tal vez haga un trabajo más mediocre, pero disfrute lo que está haciendo. Contento. Si yo estoy trabajando con un equipo que disfruta el contenido, que disfruta lo que hace, que se siente cómodo trabajando con nosotros y que puede tomar las riendas del proyecto, mientras yo puedo continuar con otras cosas y ver cómo esto crece y ver cómo esto deja fruto, pues yo puedo seguir creciendo como persona mientras el proyecto sigue creciendo como negocio. Sin ningún problema. Lo que uno tiene que sentarse, hacer la tarea de dibujar el plan y el sistema, cómo uno hace que se funcione, sin perder cosas por estar yendo por ese camino. Claro, y anotar bien tus numeritos de cada cosa, porque aunque a la gente no le gusta escucharlo, esa es la vida. Claro. Es una parte muy importante. Uno tiene que calcular eso para no trabajar para estar cansado. Exacto. Cambiando drásticamente de tema. Okay. Hay muy pocas personas que saben que tú empezaste la famosa marcha que tuvimos en el 2020. Sí, anda un tweet tuyo por ahí. Sí, anda un tweet, pero yo no siento que yo la haya empezado. Bueno, todo empieza por una cosa, por una persona, por algo. Yo creo que pudieron agarrar algo tangible, descontextualizado de la política, para utilizarlo como primer punto. Porque realmente ya había marchas políticas que sucedieron el mismo día del problema con la Junta Central. Lo de la plaza pasó el día siguiente. Entonces yo no creo que necesariamente yo lo comencé, pero sí los medios se encargaron de decir eso, entonces ya como que se ha creado toda una idea. Sí, tú, por ejemplo, tú pusiste como, güey, pero deberíamos juntarnos. Sí, ¿a qué hora la marcha? Exacto, ¿a qué hora? ¿A qué hora la protesta en la plaza? Sí, y bueno, y hablaba también de esa relevancia que tú tenías en ese momento, que la sigue teniendo, pero en ese momento, no, después de ahí, como que no tuviste mucho protagonismo en todo lo que sucedió. Al contrario, otras personas y otras plataformas como que se apalancaron de eso que tú dijiste y lo hicieron suyo. Sí. ¿Por qué tú no quisiste como involucrarte mucho en eso? Francamente, o sea, yo me involucré, pero nunca al nivel que, por ejemplo, esta mujer, Yamil y Paloma, que ya dieron la cara por la protesta, incluyendo también la gente de Revolteado y demás. Yo sentí que yo apoyé con lo que pude desde atrás y como que yo necesito informarme bien, yo necesito realmente sentir que tengo base para yo opinar y comentar de cosas. Entonces, al momento de donde ya yo vi que esto iba a tomar de un activismo que venía de la información, de yo decirte, mira, yo me estoy quejando por esto y esto y esto y esto y esto. Yo era una persona que no le ponía para nada atención a la política hasta ese momento. O sea, que no te gusta tener el protagonismo y no quisiste nunca que tu cara fuese vinculada a esa marcha. Y si tú supieras que no tiene nada que ver con eso, sino que desde siempre, o sea, el tema de que ahora mi cara salga delante de la cámara viene de consecuencia de la mesa. De que nosotros grabamos un primer episodio donde yo me colé, ese día yo me sentía como para grabar, yo pensé que eso nada más iban a tener como 5 views, a la gente le encantó mi participación y desde entonces yo seguí saliendo en la mesa y desde entonces salgo en podcast y todo lo demás. Pero a mí lo que siempre me ha gustado está detrás, ¿entiendes? Sin embargo, yo sí, aunque no haya participado con la cara en el tema de la protesta, sí me puse bien los pantalones y entendí que realmente aquí hace mucha falta que la gente tome mucho más responsabilidad, la juventud más que nada, tome mucho más responsabilidad de lo que pasa en su país. Entonces a partir de ahí ya yo tomé como que ya comencé a crear más empatía por todo el tema, a tomar más empatía por el dolor de un pueblo, ¿tú me entiendes? De gente que realmente está sufriendo la consecuencia. Uno vive en una burbuja. Uno no vive las consecuencias reales del problema tan grande que hay aquí. Entonces a partir de ahí fue que yo comencé entonces con la nueva carrera, que ahora estoy estudiando economía, porque yo tengo la siguiente filosofía. Si tú no tienes planes de irte de tu país, entonces lo mínimo que tú puedes hacer es aportar directamente. Entonces yo sé que estudiando economía, teniendo los conocimientos que hacen falta para opinar, entonces yo puedo activamente desde el Estado o desde el sector privado aportar. O sea, lo del tema de la Plaza de la Bandera no me pasó por arriba.
yo he seguido creciendo a partir de ahí, pero a mí nunca me va a gustar como que dar la cara de esa manera. Por lo menos no si siento que me falta tener base suficiente para hacerlo. ¿Y tú crees que tú que te relacionas con jóvenes y que te diriges a ese público y que trabajas, o sea, que tu personal son jóvenes más que tú crees que realmente a los jóvenes del país le importa genuinamente ese tema de lo que pasa en nuestro país? Depende de qué grupo de jóvenes tú me estás hablando. De manera general. De manera general, no. 100% que no. Y cuando tú hablas de que estás estudiando economía y lo relacionas a esto, ¿de alguna manera tú quisieras a futuro unir el tema de la economía con algo que tenga que ver con política o con estar frente a? Puede ser, no sé todavía, tengo que ampliarme, tengo que ver realmente cómo funciona. Estudiando y colaborando en este nuevo proyecto, me he dado cuenta que hay mucha oportunidad también en el sector privado de aportar y que muchas veces se suele hacer entrando y saliendo por la puerta grande, cosa que es el problema más grande con la política en este país. Si, por ejemplo, tú un día dijese que quieres ejercer un cargo público, lo que te van a decir es que si tú te estás volviendo loca, que la política en este país es un desastre. Entonces, el tema de que la puerta sea tan chiquita de entrada y de salida, hay que ver cómo dar la vuelta a todo el tema de aquí a que yo realmente vaya a tomar decisiones en base a eso. O sea que Gladys no está cerrada a que mañana puedas ocupar algún cargo público, etcétera. Pero no. Bueno, Gladys 2028. ¿Cuánto falta? No, imposible. Tal vez cuando ya yo esté un poco más mayor. Si yo 40, por ahí. Ok, vale. Todavía yo puedo vivir todavía. Y después que ya la economía que estás estudiando ahora, pues esté bien asentada. Exacto. Después de que, cuando no estemos inventando ya. Bien. A propósito de temas de política y de nuestro país, ¿qué tú piensas de esa agenda internacional que hay internacionalmente, valga la redundancia, en el mundo completo, sobre todo lo que tiene que ver con ideología de género? Que para muchos dominicanos suena como algo lejos, algo distante, pero que ya está aquí. Mira, honestamente, para opinar del tema voy a tener que leer un poco más. O sea, si me pongo a hablar de aquí, te voy a decir un disparate. 100%. Creo que la gente debería atreverse un poco más a hacer eso. Total, sí, totalmente. O sea, si yo no sé de eso, yo no... Ahora, obviamente, no he escuchado cosas. Sin embargo, el internet hace que sea tan complicado, tú sabes, qué información es veraz y qué información realmente no. En qué información tú confías y qué información lo que está buscando es tergiversar todo. Entonces, uno también tiene que verificar mucho sus fuentes. Entonces, sería una buena sugerencia que la gente nos deje en los comentarios. ¿Cuál sería una muy buena fuente a los que nos ven por las redes de YouTube? ¿Cuál sería una muy buena fuente para uno buscar más información del tema? Sí, por ejemplo, uno entra a algunas de las páginas oficiales de la ONU, ahí te habla de la Agenda 2030 y está punto por punto cuáles son esos objetivos que ellos tienen de cara al 2030, los objetivos que ellos quieren que los países cumplan para ese año. Okay. Y dentro de esos objetivos hay un acápite o una parte o un punto donde se habla de ideología de género un poquito y es básicamente el tema de, o para ponerlo más sencillo, tu opinión sobre cómo que una persona pueda decidir cómo quiere ser percibida o que el otro lo perciba. Que tú, Gladys, y mañana tú digas, bueno, mira, yo me siento como un niño de 8 años y yo Yamel, tengo que respetarte eso y ya no te puedo decir, Gladys, tengo que hablarte como un varón y como tratarte como un niño. La pregunta es ¿qué yo opino con relación a eso? Sí, o sea, yo no creo que mi opinión sea muy relevante, honestamente. Pero yo creo que uno tiene que sentarse y meditar realmente de dónde a dónde van las cosas y ver cómo uno se siente en el medio de donde realmente de dónde a dónde van. Y a partir de ahí entonces uno decide dónde, cómo y cuándo y de qué manera quiere vivir. Y yo honestamente siento que mi opinión es tan irrelevante aquí. No, pero es importante, por ejemplo, saber si tú respetas eso, si tú aborreces sí, yo lo respeto. Eso. Sí, 100%. O sea, yo creo que uno tiene que elegir sus batallas y al momento que tú respetas las decisiones de otro, es una batalla que tú decides que tú no te vas a tirar. Pues, Gladys, eso fue todo. Sí, eso fue excelente. Todo. Un placer tenerte aquí. Gracias por la invitación, me encantó. De las mejores. La mejor entrevista. Ha sido un placer tenerte aquí ya para la cámara. Gracias por tu compañía, gracias por estar con nosotros. Espero tenerte de nuevo en algún momento. Y nada, thank you.